todo esto por un lado y por aquí el otro. Bueno, en principio cogemos ya de lleno la ley de procedimiento civil, la ley de enjuiciamiento civil, simplemente saber que data del 2001, son preguntitas que a veces les da por preguntar al tribunal. ¿Cómo se llama la ley? Pues se llama Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿De cuándo es? Pues es del 7 de enero. ¿Y cuál es? 1-2000. El truquito para aprendernos esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión. No tengan reparo ninguno en coger un folio y en cada tema escribir de su puño y letra la ley que vamos a estudiar, el reglamento que vamos a estudiar, con su, pues como en este caso, Ley 1-2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil, incluso la abreviatura que voy a utilizar casi siempre, ¿vale? Y una debajo de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, hasta que tenga un folio completo con las leyes, su fecha y su nombre. ¿Por qué? Porque no es normal, no es muy frecuente que nos lo pregunten, pero de vez en cuando el tribunal mete para pillarnos la ley del menor es del año tal, la ley de enjuiciamiento criminal es del año o cuál es la ley de, ¿vale? Entonces, esto debemos tener una manera fácil de aprendernos lo que es esa, tenerlo ese folio siempre a la vista, en la mesa que yo tenga, en la pared, en donde yo lo tenga, y de vez en cuando me pego una leidita que no va a pasar nada y me lo voy aprendiendo, ¿vale? Bueno, sustituye a una del 881. Recuerden que la ley de enjuiciamiento criminal no ha sido sustituida y también data de este año. La estructura general de la ley que vamos a empezar a, bueno, que vamos a continuar estudiando, ya hemos visto gran parte de disposiciones generales con todos los actos de comunicación. Vamos a empezar a estudiar el libro segundo con los procesos declarativos. Aquí hablamos de los principales procedimientos. Hoy veremos por qué los llamamos declarativos, de qué se diferencian, veremos sobre todo cuáles son los criterios para distinguir los procedimientos en general. Esto es un poquito de teoría, pero que nos aclara bastante todo el tema de los procesos, de los procedimientos. Y la ley continúa, los distingue a los declarativos de los procedimientos especiales del libro cuarto, ¿vale? De los procesos especiales. Entre medias, ¿qué nos queda? Toda la parte de ejecución. Esto es el tema 17. Por lo tanto, nos enfrentamos al tema 16, procesos declarativos, tema 17, la ejecución y sus medidas y las medidas cautelares, y tema 18, procesos especiales, ¿vale? Hoy nos quedaremos aquí, una clase o dos clases más, con procesos declarativos. Lo que les decía, un poquito de teoría para entender cómo la ley muchas veces distingue o qué criterios nos plantea la ley para distinguir los procedimientos, los procesos que vamos a utilizar en civil. Aquí estamos hoy hablando ya exclusivamente del orden jurisdiccional civil y tenemos a la ley de enjuiciamiento como la ley que va a desarrollar todos los procesos civiles que se llevan a cabo en los juzgados. Como les digo, distintos criterios para clasificar a los procesos en general y los vamos a ir viendo, pero de forma rápida, ¿vale? Esto no es para que se lo aprendan de memoria, esto simplemente es una clasificación que se establece al estudiar el derecho procesal, que nos va a servir mucho para cuando tengamos que manejar conceptos. Miren, en primer lugar podemos distinguir el criterio en función de si la jurisdicción que utilizamos es contenciosa o se trata de una jurisdicción voluntaria. ¿Qué significa eso? Que atendemos para clasificar a un procedimiento u otro a si hay un conflicto verdadero entre las partes, si hay una situación enconada y unas posturas contradictorias, ¿vale? Cuando hablemos de que ese conflicto existe, yo te reclamo 3.000 euros y tú no me los pagas. Tengo que ir al juzgado para entablar un pleito porque no uno tiene una postura y otro. Te pido que devuelvas una cosa y no la devuelves. Lo mismo. Quiero presentar una demanda para que me dejes ver a los niños y tú no quieres ver a los niños. Pues esas cuestiones son contenciosas. Existe una contienda entre las partes. No digo pelea, pero sí un conflicto. Pues hablaríamos siempre de jurisdicción contenciosa, o sea, existe un pleito, un procedimiento contencioso y hay conflicto entre las partes. Distinguimos totalmente esto de la jurisdicción que llamamos voluntaria, donde simplemente necesitamos que el juzgado tome una decisión, requerimos al órgano judicial para que nos defiendan algún derecho que nosotros tenemos, pues para entablar una demanda, para intentar un acuerdo, ¿vale? Pues para que un menor pueda tener decisión y se le nombre el famoso defensor judicial
simplemente para declarar que una persona desaparecida durante mucho tiempo, pues la consideremos a efectos civiles fallecida o ausente, ¿verdad? No existe el concepto de partes enfrentadas, no tenemos un conflicto entre las partes, pero sí necesitamos que el órgano judicial, normalmente por la materia, por la cuestión, el objeto del proceso, necesitamos que ese órgano tome una decisión, dicte una resolución donde lo haga. Miren, el tema 19 nos va a regular esa jurisdicción voluntaria y estudiaremos una ley en concreto, que es la ley de jurisdicción voluntaria. Los que trabajen en los juzgados estarán hartos de ver expedientes de jurisdicción voluntaria y bueno, pues sabrán ya cómo se regula y las especialidades que plantea en todos los ámbitos con respecto a los procesos de la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Quedarnos con este concepto. Ejemplos de jurisdicción voluntaria les hemos puesto aquí algunos. También decirles que, bueno, con el tema de la ley 821 se han modificado algunas cuestiones en este punto, en este tema 19, y que en su momento las estudiaremos ya directamente, pues porque la tutela ha cambiado, los temas de capacidad, discapacidad también, y hay que tener en cuenta esas reformas porque la convocatoria todavía no ha salido. Un segundo criterio que se utiliza en general para los procesos es el que nos interesa hoy. Distinguiremos procesos declarativos de procesos de ejecución. ¿Qué queremos decir con procesos declarativos? Pues si miramos a lo que se pide, yo presento una demanda de lo que sea, estaré pidiendo bien que se declare que tengo derecho a algo, bien que se condene a una persona a que pague, entregue dinero, haga algo, ¿verdad? Una declaración de condena. No solo es que tenga derecho, sino que además le pido al juzgado o al tribunal que condene, ¿verdad? Y por otro lado, lo que puedo pedirle al juzgado es, oiga, ya tengo una resolución, pero es que no se ha cumplido. Hablaríamos en ese segundo caso de los procedimientos de ejecución. Dentro de los procesos declarativos, aquellos en los que yo pretendo que el juzgado o bien me reconozca un derecho, o bien que además de reconocérmelo, condene a la otra parte a hacer algo, a entregar algo, a pagar algo, ¿verdad? En el primer caso estaría hablando de los procesos llamados meramente declarativos. Yo solamente pido que se reconozca, pues por ejemplo, que determinada finca es de mi propiedad. Si yo le pido eso al juzgado, le presento las escrituras o las famosas hijuelas, ¿verdad? Que están por ahí y que no han ido al notario, que están pendientes y tal, yo, o simplemente con testigos, digo, oiga, esa finca es que es mía, quiero que usted declare que es mía. Yo no estoy pidiendo que se condene a nadie. Tendré un pleito contra los vecinos, los colindantes o la otra parte que dice que también es suya. Bien, será contencioso, pero yo no estoy pidiendo que a ellos se les condene a pagar o a no pagar. Estoy pidiendo que se declare un derecho. Hablamos de los procedimientos meramente declarativos. Sin embargo, cuando yo pido que se me pague una cantidad que se me debe, al juzgado siempre le pido dos cosas. Primero, que declare que tengo derecho a percibir ese dinero porque viene de un contrato, porque es un alquiler que no me pagó, una compraventa que no me ha indemnizado, que no ha cumplido el pago, etcétera, etcétera. En esos casos, un mismo proceso o una misma categoría, los declarativos pueden ser meramente declarativos, solo pido reconocimiento del derecho, o bien declarativos de condena, que se declare el derecho y que además se le imponga una condena a la parte, ¿vale? Lo tendríamos por aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos y le explica un poquito cómo son, ¿vale? Aquí tenemos declaración de una servidumbre, declaración de la propiedad, lo pusimos también. Bueno, pues eso. Además de la declaración del derecho, necesito una condena a la parte demandada. Bien. Por último, tendríamos aquellos que solamente llamamos constitutivos. Esto es una tercera categoría, lo escucharán alguna vez en alguna sentencia o en algún punto de la ley. Decimos que se declara un derecho, pero ese derecho surge desde el momento en que se dicta la sentencia. Sobre todo lo vemos muy claramente en los procesos especiales. Aquí le hemos puesto dos ejemplos. La incapacidad, que ahora está reformada, ya no la llamaremos así, sino de medidas de apoyo, y la declaración de paternidad o reconocimiento de filiación, etcétera, etcétera. El juzgado lo que hace es simplemente reconocer la existencia de un derecho basado en una situación de hecho, ¿verdad? Se han hecho las pruebas de paternidad, de filiación, etcétera, etcétera, y si ha sido positivo, declaro la paternidad. Surgen los efectos de ese derecho a partir de ese momento. Bien,
Bueno, con los efectos que luego en cada sentencia se puedan ir poniendo. Vale, serían 3 categorías dentro de los procesos declarativos o procesos de ejecución, ¿vale? Con la ejecución tenemos menos problemas porque siempre vamos a partir de o bien un título judicial, es decir, la propia ley le da fuerza suficiente para ejecutar a determinados títulos, determinados documentos, determinadas escrituras, algunos contratos, etcétera, donde ya por el mero hecho de haberlos realizado tenemos el derecho a ir directamente al juzgado a ejecutar, ¿vale? Y por el otro lado tendremos las sentencias firmes de los juzgados, que ya son títulos de los que llamaremos judiciales. ¿Vale? No voy a entrar ni mucho menos ahora en ejecución, que eso es el tema 17 y tendremos tiempo para hablarlo, pero esos serían los procesos de ejecución. Recordar que eso está basado en que la jurisdicción, la función del juez, no solo se limita a juzgar, a dictar sentencias, sino también tiene que garantizar que se cumple lo sentenciado, ¿verdad? Se hace ejecutar lo que ya han juzgado. Aquí tenemos claramente que juzgar, dictar las sentencias, serían los declarativos en sus 3 categorías, y que hacer cumplir lo ejecutado sería lo sentenciado, vaya. Hacer ejecutar lo juzgado sería el proceso de ejecución. Son 2 criterios distintos donde lo tenemos, ¿vale? Al final se persigue que lo que dicte un juez se cumpla, ¿vale? Una sentencia que, ojo, tiene que ser firme, salvo la ejecución provisional, tendrá que ser firme, y la presentaremos en el juzgado para que se cumpla porque ha habido un incumplimiento de la parte, ¿vale? Esto está en la Ley de Enjuiciamiento Civil a partir del artículo 517 y lo veremos en el tema 17 pues ampliamente, ¿verdad? Iremos pues pasando desde la ejecución provisional hasta cómo se admite una demanda de ejecución, cuáles son los tipos de ejecuciones que tenemos, por qué se puede ejecutar, medidas que se pueden acordar dentro de la ejecución. Ya se pueden imaginar ustedes que para obligar a alguien a cumplir el pago de una prestación, pagar un dinero, lo que utilizaremos será el requerimiento. Si no cumple, pues medidas de embargo normalmente, y dentro de ellas pues pueden estar el embargo de bienes, la subasta, convertimos en dinero y pagamos, ¿verdad? Bueno, pues todo eso será los procesos de ejecución que se distinguen en este punto de los declarativos, ¿vale? Los declarativos llegarán hasta sentencia, con sus recursos se convertirán en firmes y a partir de ahí un plazo para cumplir, ¿vale? No sé si esta quizás sea la más importante para el tema que abordamos. También otro criterio que se utiliza es el de procesos comunes y procesos especiales. Este se utiliza muy poquito, pero sí que nos va a servir como esquema mental general distinguir el juicio ordinario y el juicio verbal, que son los que la ley llama directamente juicios o procesos declarativos, de todos los demás que los llama especiales, ¿vale? Especiales tendremos desde todos los procedimientos de familia hasta el monitoreo y el cambiario, hasta la división de herencia, en fin, todos los que la ley recoge, y estudiaremos en el tema 18, todos los que recoge en el libro cuarto, que es de procesos especiales, ¿vale? Como procesos ordinarios o comunes, ¿vale? No quiero usarlo mucho porque luego nos vamos a quedar solo con el concepto de juicio ordinario y juicio verbal cuando estudiemos los declarativos, pero de forma general los dos son los procesos más comunes, vamos a decir, los que no tienen normas especiales, los que llevan la mayoría de reclamaciones, salvo que la ley nos diga específicamente que la materia es de familia, entonces vamos a un proceso especial, que la reclamación es propia de un juicio monitorio, porque lo que han hecho no es una demanda, sino una solicitud, y vamos por ese procedimiento, que venga de un título cambiario, ¿vale? Entonces tenemos un proceso específico. Si no hay nada que lo haga caer, como si dijéramos, o derivarse a esa vía de proceso especial, va a ser siempre un proceso común, ordinario, y ya luego dentro de esos procesos comunes nos tocará el ordinario o nos tocará el verbal. Una de las cosas más importantes que vamos a ver en este tema es aprender qué artículos y cómo nos dicen que tenemos que elegir el juicio ordinario o el verbal, ¿vale? Veremos las normas y nos tendremos que aprender las normas sobre la clasificación entre ordinario o verbal en función de la materia o en función de la cuantía. Hoy llegaremos justo hasta esa parte, ¿vale? Bueno, pues lo dicho,
Todos los procedimientos especiales tienen un trámite diferente y específicamente regulado, ¿vale? Que normalmente, pues dependiendo de la materia, lo que hace es facilitar el trámite adaptándose a esa materia. Esto lo vemos muy claro en los procesos especiales de familia, donde los documentos que se aportan cambian, la prueba que se practica cambia, la intervención del Ministerio Fiscal en determinados casos es obligatoria cuando hay menores o personas con discapacidad. Bueno, pues todo eso influye, ¿vale? Y hace que el trámite esté regulado de manera específica, de manera especial. Como les ponemos aquí, libro cuarto, ya lo veremos en el tema 18, y no se pierdan de vista esta parte que le ponemos, que además del tema 18, libro cuarto específico, también hay procedimientos, o vamos a llamarlos mini procedimientos, aunque no sean muy pulcros, como son, por ejemplo, la jura de cuentas o jura de procurador, que son también procedimientos o incluso en ocasiones son piezas separadas, pero bueno, lo denomina la ley procedimientos específicos, ¿vale? Especiales, que no están en ese libro cuarto, pero al fijarnos en esos articulados vemos que tiene normas específicas. Una jura de cuentas, para el que no lo haya visto nunca o le suene raro, es simplemente procurador y abogado intervienen en un procedimiento, no trabajan por amor al arte, sino que tienen unos honorarios o aranceles que cobrar y no se han pagado por su propio cliente. Pues la ley, a modo de garantía para estos profesionales, que se les considera pues operadores jurídicos que intervienen casi siempre en los procedimientos, le da esa garantía en la ley, artículos 34, artículos 35, como un procedimiento en el que el abogado o el procurador le jura la cuenta a su cliente, ¿vale? Le pide que le pague, se le requiere, en fin, hay un trámite presentando una documentación específica, como son los honorarios por costas o los honorarios que haya pactado en su momento con su cliente, o el propio arancel regulado del procurador, y simplemente se le requiere con un plazo para oposición, y luego ya pues se regula la ejecución o la transformación de este pequeño procedimiento en ejecución, ¿vale? Vale, me dice Ruth que no se ve la... No estamos conectados. No estamos conectados. No sé si lo... Me está diciendo Ruth por el privado. Y a ver, aquí están diciendo también... No. Se me ve y se oye, ¿no? Sí, vale. Ok, podemos continuar. Vale. Sí, ustedes avísenme porque me ha pasado otras veces que me quedo 10 minutos yo solo aquí hablando y se me ha desconectado. Bueno, de hecho, a mí se me ve bien, no sé, y aquí veo que al resto también, eso es algún problema que tiene ella, seguramente. Vale, no problema. Bueno, pues seguimos un poquito. Decir eso, que si lo oyen alguna vez en la ley o cuando lo estemos hablando, tanto el ordinario como el verbal son comunes, en tanto en cuanto se distinguen de estos otros procesos especiales. Bien, hay un caso especial que vamos a ver, que se trata del desahucio por falta de pago de la renta, cantidades asimiladas o por expiración del plazo legal o contractual fijado. El famoso desahucio por falta de pago. La ley lo establece y lo regula también porque la técnica del legislador ha sido ir de reforma en reforma cambiando un montón de artículos de este desahucio, pues por lo sensible de la materia, el tema de vivienda, derecho a la vivienda, alquiler, derecho a la propiedad, ¿verdad? Cuando eso choca, pues por temas de situación de la sociedad, pues hay que intentar poner en equilibrio esos dos derechos, ¿vale? El de la propiedad, el de la vivienda digna y cómo funciona eso en un contrato de alquiler y qué pasa en cada momento. Mediante varias reformas, se ha ido introduciendo en la ley de procedimiento, en la ley de enjuiciamiento civil, lo que el legislador quería plasmar mediante ese equilibrio. Con lo cual, el resultado es que en la regulación completa del desahucio, de este procedimiento que va a ser un juicio verbal, por lo tanto será un juicio declarativo, lo tenemos repartido por toda la ley, ¿vale? Nosotros aquí le hemos puesto
los artículos que lo regulan y en qué detalle lo regulan. Ven que tenemos pues desde el 22, 52, 250, etcétera, 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 el trámite por juicio verbal, la ejecución de la sentencia. Todos estos articulitos lo que hacen es introducir especialidades en lo que sería un proceso declarativo, juicio verbal, normal y corriente, común. Por lo tanto, podemos hablar de que este juicio por desahucio por falta de pago de la renta, etcétera, etcétera, sigue siendo un procedimiento común, sigue siendo un procedimiento declarativo ordinario de los comunes, pero que tiene especialidades. ¿Dónde están las especialidades? Pues las especialidades están en todos esos artículos. En el tema 16 tienen completo este articulado, ¿vale? No sé si aquí creo que están todos también, pero por si falta algo, lo tienen en un documento específico. Y creo que tenemos pues 2 o 3 test específicos del desahucio. Cuando veamos el juicio verbal en este tema, haremos muchas referencias a estas excepciones. Estos son preguntas de examen que hay que aprenderse, vamos, básicamente, porque nos trancan, nos pillan en estas cuestiones que son distintas en el desahucio que en el juicio verbal, ¿vale? No se preocupen que ya lo iremos viendo. Un cuarto criterio que nos distingue los procesos civiles es cuando la ley nos pueda hablar de juicios singulares o procesos singulares frente a juicios universales. Esto es más difícil verlo. Las demandas de juicios universales suelen ser menos, salvo las de herencias o los concursos que han estado muy, muy de moda. El resto, sobre todo de consumidores y usuarios, son macrodemandas, ¿vale? Que ya requieren una preparación y suelen ser más difíciles de ver. Bueno, el punto para distinguirlas estaría que en los juicios singulares o procesos singulares siempre vamos a tener a unas partes muy determinadas, quienes intervienen, demandante y demandado, y además vamos a saber muy bien qué es lo que se pretende. Vamos a tener una demanda con su demandante bien personado, etcétera, etcétera, contra tal persona. Pueden ser 1, 2 o 3 o 4, pero siempre muy concretos, muy determinados. Y lo que se pide va a ser pues que se reconozca un derecho, que se condene a la parte, lo que sea, pero va a afectar a esas partes, ¿vale? No va a ser una demanda abierta a que haya muchos perjudicados, a que sea, por ejemplo, un asunto como el de los perjuicios causados por el aceite de colza en su momento y que si vamos a presentar una demanda colectiva o algún asunto de acciones en bolsa que me han engañado y voy a reclamar, o una cuestión de un accidente muy grande, un derrumbe de un edificio y tenemos a muchos perjudicados entre constructoras, herederos, etcétera, y vamos contra el seguro con una pluralidad de perjudicados o de demandantes, ¿vale? Ese sería el otro lado. Hablaríamos de ese proceso universal como demanda abierta en la que los perjudicados o los demandantes pueden estar no identificados, pero dejar distintas maneras para que se identifiquen, ¿vale? La ley habla de los consumidores y usuarios, pues cuando reclamamos por una tanda de coches que han tenido un defecto y se abre a todos los que hayan comprado, o alguna multinacional de servicios, por ejemplo, de telefonía, que ha cometido errores en sus facturas y afecta a todos los clientes de tal año a tal año, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, esas cuestiones también van por demanda y hablaríamos de esa pluralidad determinada o indeterminada de usuarios, ¿vale? De consumidores usuarios. Por otro lado, y que solemos ver más, cuando no sabemos bien quiénes son los sucesores de una herencia, ¿vale? Ahí también hablaríamos de universal a priori, porque ya veremos que se puede determinar. O un concurso de acreedores donde los acreedores de una empresa que ha quebrado o que está en concurso, pues no sabemos a quiénes pueden ser. Puede ser deudas de la Seguridad Social, puede ser un banco, pueden ser clientes particulares, puede ser la propia Hacienda, ¿vale? Montones. Pues ahí no se sabe a priori, hablaríamos de juicios universales. Cuando estén determinados, singular. Vale, esta es más bien una categoría o un criterio más teórico que práctico. En la práctica no tiene mucha, simplemente determinamos quiénes son o se van uniendo mediante personación con abogado y procurador y seguimos para adelante, ¿vale? Hay 2 o 3 detallitos con respecto a las demandas de usuarios, de consumidores y usuarios o indeterminados y poco más, ¿vale? El último criterio que les hemos puesto para distinguir los procesos civiles hablaría de juicios plenarios y juicios sumarios. No es que esto lo vayamos a ver
muchísimo en los procesos, pero sí es importante porque tiene 2 o 3 conceptos importantes que nos pueden ayudar mucho en el estudio, ¿vale? Distinguíamos el plenario del sumario en varias cuestiones. Primero de todo, en el efecto de cosa juzgada que tienen unos y tienen otros. ¿Qué es esto de la cosa juzgada? La cosa juzgada, lo que viene a significar así a bote pronto y explicado, es que una cosa que ha sido un asunto, un objeto de juicio que ha sido resuelto por una resolución firme de un juzgado, una sentencia, ya no se puede volver a plantear ante otro juzgado ni ante el mismo juzgado. Si se ha resuelto con resolución firme y la ley le da ese efecto de cosa juzgada, ya no cabe plantear una nueva demanda por las mismas cuestiones, ¿vale? Esto supondría que si un juez me va mal, lo presento en otro y a ver qué pasa. No, oiga, la sentencia que se dictó ya resolvió la controversia y eso va a misa, para que me entiendan, ¿vale? Esa sentencia firme, una vez que se acaben los recursos, va a misa. Sin embargo, si el procedimiento no tiene el efecto de cosa juzgada, ahora vemos cuál es, pues sí que se va a poder replantear una demanda sobre los mismos hechos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo distingo? ¿Cómo lo sé? A los segundos los llamaríamos juicios sumarios. Son procedimientos normalmente más cortos. Cuando ustedes vean o lean la palabra sumario, el monitorio es un procedimiento sumario, el cambiario es un procedimiento sumario, ¿vale? ¿Qué significa eso? La tutela de la posesión es un procedimiento sumario, o pretendo la tutela sumaria de la posesión. Eso significa, lo podemos asimilar a rápido, a corto en el trámite y para resolver una situación normalmente de hecho o que hay que resolverla rápido con pocos trámites. El monitorio es sencillo, el monitorio no lleva complicaciones, ¿vale? Me están diciendo varios que pierden la conexión. No sé. Vicente no podía conectar, vale. Ahora Cristian se le cayó. Ya lo arreglaron. Ahora tengo de Cristian aquí, no sé si es Cristian. Sí, no sé si en principio yo estoy viendo la conexión mía, no se me ha cortado. Pero bueno, vamos viendo si ya sí. Vale, perfecto. Pues seguimos, no hay problema. Bien. Concepto de cosa juzgada, no cabe interponer nueva demanda. Concepto sumario o que no tiene efecto de cosa juzgada, sí que se puede discutir. De nuevo, ejemplo, cuando yo pido la posesión de un inmueble. Yo soy una persona que me han cedido el uso de una vivienda y me quieren echar por las malas. Entonces, el dueño me ha dejado, pero viene un heredero, por ejemplo, y dice que me tengo que ir de la casa, incluso supongan ustedes que me echa por las malas, ¿verdad? Pues yo tengo el derecho a ir rápidamente al juzgado, pedir mediante una demanda de tutela de la posesión, acreditando que fulanito me dejó su casa para el uso todo este verano y 2 años más, por ejemplo, y que me reintegren en la posesión. Bien, el juez dictará y resolverá sobre eso, y a mí a lo mejor me dan la razón, inmediatamente me ponen en posesión de nuevo del piso, de la casa o lo que sea, y yo estoy contento y ya está, no pasa nada. Pero eso no impide que ese heredero que dice que es propietario resuelva finalmente que es el dueño y que no tiene ningún acuerdo conmigo, que ya su padre ha fallecido y que luche o pelee para conseguir la propiedad y posteriormente el uso, ¿vale? Entonces, no impide una nueva demanda. Por eso, lo que tenemos que aprendernos es que cuando un procedimiento vaya a ser sumario, la ley nos lo va a decir. Nos habla del monitorio, nos habla del cambiario, de las distintas tutelas sumarias, nos habla de la demolición de un inmueble o de cualquier edificio. Esas son cuestiones que se resuelven de manera sumaria. Siempre nos lo va a decir, bien en el procedimiento, bien diciendo directamente que la acción pretende una tutela sumaria, ¿vale? Bien. Eso va en relación con la cosa juzgada y con la sumariedad. Los procesos sumarios son trámites rápidos, sencillos y con poco recorrido procesal, ¿vale? Les pusimos como, por ejemplo, el monitorio. Con respecto a la prueba, también los juicios plenarios son distintos. ¿Por qué? Porque en un juicio plenario se practica la prueba respecto a todas las cuestiones que se hayan solicitado. El juez va a tener libertad completa para admitir la prueba que se proponga y en el sumario o bien el propio procedimiento, en el monitorio tenemos el ejemplo, nos dice que junto con la solicitud de monitorio se aportará
tal factura, tal documento unilateralmente emitido, tal contrato de donde derive y poco más, no nos admite más pruebas. Esa prueba viene limitada por la propia ley en los juicios sumarios. En el cambiario aportará usted el cheque, el pagaré o la letra y con eso a lo sumo un requerimiento de pago si es que lo hizo, pero poco más hace falta para admitir un cambiario. Pues lo mismo pasa en todos los que nos diga tutela sumaria o este procedimiento será sumario. Bien, en los juicios plenarios, que viene de pleno, de practicar toda la prueba en el juzgado, en el estrado, el juez tiene esa libertad. Y junto con eso, pues viene la capacidad o lo que llama la ley el ámbito de conocimiento del juez. En los juicios plenarios se extiende a que el juez tendrá la obligación, pero también la facultad de resolver todo lo que se le haya planteado. En una misma demanda le podré pedir que declare la propiedad del inmueble, que declare que el inmueble linda con tal vecino y que mide tanto, ¿verdad? Otras cuestiones de derecho. Y que se me entregue la vivienda en el plazo de un mes. Todas esas cuestiones, con una prueba amplia, el juez podrá entrar a resolverlas. Sin embargo, en un monitorio, por mucho que me pidan que además diga que la empresa está en quiebra y que me tiene que pagar de no sé dónde. No, eso se sale del ámbito de un monitorio, eso va en otro procedimiento. Aquí solamente usted dice que le debe un dinero, esa empresa, páguele o no páguele, le requiero o no le requiero y punto, las consecuencias del monitorio. ¿Se entiende? Vale. Diferencia entre juicio plenario y juicio sumario. Por eso también los sumarios tienen esa puerta abierta a plantear nueva demanda. ¿Vale? Aquí lo que les dijimos, que la tutela será sumaria, son frases o regulación que siempre vamos a encontrar. También les pusimos pues algunos ejemplos del artículo 251 que hoy veremos, que tiene, entra ya a ver qué cosas van por ordinario y qué cosas van por verbal. Y aquí tenemos procedimientos sumarios en los que se puede volver a plantear esa demanda, ¿vale? Esta parte, si quieren, le echan un vistacillo en el tema, porque nos habla de ejemplos de todos esos procedimientos cuyas sentencias no van a tener efecto de cosa juzgada, es decir, se van a poder volver a traer en alguna demanda. Tutela de la posesión, que lo hemos visto, simplemente tenencia de una cosa, el tener derecho a tener esto, este coche o este, pues yo lo resuelvo de manera rápida, el uso ya está salvado, la tenencia de la cosa, y luego ya se verá el resto de cuestiones. El cese de una actividad, un bar que me está molestando porque hace ruido, el juez entra, valora de manera superficial, bueno, superficial, pero con indicios, ¿verdad? Con una prueba limitada, a lo mejor, para simplemente resolver si ese bar tiene que parar sus actividades o no. Contra eso cabrá luego decir qué es lo que ha pasado. O en materia de propiedad intelectual o industrial, el famoso antiguo, vamos a decirlo, incidente o interdicto de obra nueva o ruinosa, el parar una obra porque está afectando a alguien o tomar medidas porque amenaza ruina una cosa. Nada va a tener eso que ver con que luego tenga derecho el constructor a reformar esa propia obra o que la propiedad sea de uno o de otro, ¿verdad? El famoso desahucio que le hemos dicho por falta de pago de la renta o alquiler. Si se resuelve que hay que desahuciar a una persona porque no ha pagado su alquiler, nada impide a que ese inquilino acredite que no debe toda la parte, sino que son dos inquilinos que él paga y que ahora quiere repetir contra el otro inquilino que le debe la mitad. ¿Se entiende eso? Pues es poner una nueva demanda sobre los mismos hechos, pero para resolver cuestiones diferentes, ¿vale? Sobre derechos reales ocurre lo mismo, en fin, un montón de ejemplos que les hemos puesto. Resumen de estos criterios, clases de procedimientos que nos podemos encontrar. Hemos visto contencioso frente a jurisdicción voluntaria, teniendo en cuenta la ley 15/2015, procesos declarativos con sus tres categorías, ¿verdad? Los meramente declarativos, los declarativos que persiguen además una condena y los constitutivos, los que hacen surgir o nacer derechos desde esa propia resolución. Pues esos declarativos, donde estamos nosotros, los ordinarios y el verbal, y los verbales, frente a los procesos de ejecución, donde partimos de un título que ya puede ser judicial o extrajudicial o no judicial. El judicial son resoluciones judiciales o procesales, siempre sentencias, autos o decretos, y los no judiciales pues son los del 517, una serie de documentos, escrituras, etcétera, que se admiten, porque la ley los contempla, para poder directamente ejecutar
una reclamación de cantidad sin pasar por un proceso declarativo ni que el juez tenga que pronunciarse de nuevo. Bien. Ordinarios frente a especiales. En los ordinarios metemos tanto a los ordinarios o comunes, ¿vale? Metemos al juicio ordinario y juicio verbal, llamados comunes, frente a los juicios especiales. Aquí atendemos al trámite. Normas especiales previstas en la ley con sus diferencias frente a los demás. Singulares y universales, tenemos ya la distinción en cuanto a las partes, identificación de las mismas y derechos concretos o derechos generales, porque no se sabe a quiénes perjudica todavía. Y por último, el plenario frente al sumario, con esas diferencias, sobre todo en el efecto de cosa juzgada de las sentencias en plenarios, frente a los sumarios, reducción de los trámites más sencillos y sin mucho trámite, ¿verdad? Menos trámites y más sencillos en los sumarios. Y siempre el sumario nos lo va a decir de una u otra manera en la ley, ¿vale? Tutela sumaria de la posesión, monitorio sumario, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, antes de entrar en los declarativos en concreto, ir viendo los artículos importantes, hay unas disposiciones importantes, en concreto 2 temas que queremos tratar antes de entrar a los declarativos. Y es que la ley muchas veces, antes de un procedimiento, permite que las partes o que una de las partes pida al juzgado precisamente las herramientas, los objetos o los documentos que le hacen falta para presentar ese propio procedimiento, para presentar esa demanda. Hablamos de lo que la ley llama diligencias preliminares, sobre todo para gestión esta parte, ¿vale? En tramitación no lo hemos visto, alguna vez lo hemos visto. Comentarles un poco, perdona, Fran, comentarles un poco que lo que estás viendo es la parte general de todo lo que vamos a ver. Es la parte general de la ley, sí. Me faltaría... No quiero decir que diligencias preliminares y ya vamos a pasar de ellas, o sea, ahora empezamos a desgranar todo ese articulado a partir del 248, creo que. Sí, 248 ya se mete en juicio en las normas de competencia, sí. Entonces, como digo, diligencias preliminares es una cosita que solemos abandonar o dejar para el final, sobre todo los de gestión, y es súper fácil, ¿vale? Nosotros hoy aquí solo vamos a ver un poco qué son, qué supuestos tenemos y algunas cositas que son preguntas que suelen poner, ¿vale? La regulación la tenemos completa del artículo 256 al 263 de la ley. Como digo, se llaman preliminares porque sirven para preparar antes de una demanda, para preparar ese procedimiento. Ahora veremos los casos y lo entenderemos fácilmente, ¿vale? La finalidad de pedirle al juzgado estas diligencias preliminares es porque nos hace falta, como demandante que soy, por ejemplo, me hace falta determinada información que quizás la tiene el propio demandado y que por las buenas en la calle no me las da. Yo le he mandado una carta para que me dé el contrato de seguro la aseguradora y no me lo da. ¿Qué hago? ¿Cómo reclamo? ¿Cómo sé si lo que quiero pedir está cubierto o no está cubierto? Si me debe 1.000 o me debe 2.000. Pues voy al juzgado y antes de poner la demanda le digo que llame al seguro para que me exhiba el contrato de seguro, me lo dé. Y entonces yo ya pueda formalizar mi demanda e iniciar un procedimiento. ¿Se entiende este conceptito de preliminar? Pues esos son las diligencias preliminares, no tienen más secreto. ¿Dónde está lo posible que se nos complique? En los distintos supuestos que tenemos. Vale, tenemos hasta 11 supuestos, pues bueno, ya veremos que algunos son un poquito rollo porque no estamos acostumbrados a verlo tan técnico escrito, pero son sencillos de entender. Miren, nosotros podemos, todo juicio, 256, dice que un juicio lo podré preparar, siempre se podrá preparar por una petición previa, una diligencia preliminar que consista en pedirle al demandado, persona a la que se dirigiría la demanda, que declare bajo juramento o promesa decir la verdad sobre algún hecho que sea relativo a su propia capacidad, representación, legitimación, o bien que me exhiba esos documentos de representación, capacidad o legitimación. Ejemplo, yo sé que contraté con una organización, especie de empresa, no lo tengo muy claro, y lo que quiero saber es, oiga, apórteme usted o declare el SWIFT de la empresa, si es una sociedad anónima o una sociedad limitada, quiénes son sus representantes, o si bien, si usted, que yo creo que es usted, es el verdadero dueño, o hay un consejo de administración, quiénes son. Pues todo eso me hace falta como información para poner la demanda. Pues quiero eso.
o bien que usted declare bajo juramento, de decir promesa o verdad, que eso tiene el efecto de que se da por cierto, ¿vale? Si usted lo reconoce, es que es usted, va a ir contra usted la demanda. O bien que me enseñe las escrituras de la empresa, el último acta de nombramiento de socios, etcétera, 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 porque lo necesito, ¿vale? También puede consistir la diligencia preliminar en que me exhiba la cosa, ¿vale? Exhíbame usted la cosa, no se rían por ahí. ¿Qué decimos aquí? Que estamos reclamando la entrega de un bien mueble o inmueble. El pleito que yo voy a poner el objeto del pleito va a ser ese. Esta cuestión es mía, este bien es mío, me lo tiene usted que devolver o entregar a fulanito, o depositar en tal lugar. Sobre eso va a ir el pleito. Yo lo que quiero es simplemente que exhiba que la tiene usted. Esto suele ocurrir cuando, pues, por el paso del tiempo, por distintas relaciones comerciales o lo que sea, ese objeto, ese bien mueble o inmueble o lo que sea, no sabemos exactamente si lo tiene la empresa A, si lo tiene fulanito, si se lo vendieron a menganito, o incluso aunque sepamos dónde está, no sabemos si lo tiene. Aunque sepamos quién es el último dueño, por así decirlo, no sabemos si lo tiene aquí, lo tiene en Las Palmas o lo tiene en otro sitio. Oiga, exhíbalo porque ya ni siquiera sé si existe. Entonces, quiero saberlo antes y ya a partir de ahí pongo la demanda o no lo pongo. Esto también ocurre, tercera posibilidad, cuando lo que no sabemos es si dejó testamento o no dejó testamento, si tiene hecho algún testamento hológrafo que no registró, en fin, que exhiba el acto de última voluntad. Esto puede ocurrir cada vez menos porque la gente cada vez va más a los notarios y ya el trámite de inscripción de actos de última voluntad pues es informático, escaneado, se guardan los protocolos del notario, con lo cual es más difícil que no se pueda acceder o por lo menos consultar y saber dónde está ese testamento, ¿vale? Ustedes saben que hoy en día, mediante el registro de actos de última voluntad, se realiza la consulta incluso telemáticamente y ya nos arroja un resultado de si hizo o no hizo el testamento e incluso en qué notaría lo tiene, ¿vale? Con lo cual es más raro, pero en ese caso se podría pedir que lo exhiba. Por ejemplo, si firmó un contrato donándole algo a alguien y no lo llevó a registro, no lo escrituró, pero sabemos que está por ahí, pues se le pide. Requisito de esto, que tenemos que considerarnos herederos, ¿vale? Tenemos que justificar que nosotros somos heredero, coheredero o legatario, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es este concepto de legatario? Aunque no venga a cuento ahora, ¿qué es un legado y quiénes son los legatarios? Vamos a dejarlo por ahí. Bueno, otra de las diligencias preliminares que se pueden pedir con respecto a sociedades, empresas o comunidades civiles es que nos den documentos contables, ¿vale? Son documentos ya no referidos a la representación o existencia de la empresa o quien conforma sus órganos directivos, sino a contabilidades por año, ejercicios de impuestos, cualquier documentación relacionada con lo patrimonial o financiero de las empresas, de las sociedades o de las comunidades. Bueno, se lo pediremos al que consideramos dueño o consejo o socio de la empresa y nos tendrá que exhibir esa documentación. Esto muchas veces nos interesa pues para saber si se han cometido irregularidades en la gestión de la empresa o bien para saber la situación patrimonial por alguna cuestión, porque quiero presentar un concurso de acreedores, una demanda dirigida a ellos, lo que sea, ¿vale? Ahí se presenta y se exhibe. Ahora veremos el cómo, lo veremos rápidamente. Bueno, el ejemplo primero que les mandaba, cuando la situación esté regulada por un contrato de seguro, yo quiero reclamar en base a esa cobertura por un accidente, por que se ha cumplido el hecho cubierto, lo que sea, el incidente, el siniestro que sea, y la empresa aseguradora no quiere colaborar o no consigo el contrato por ningún lado. Lo mismo. Si yo quiero poner una demanda por responsabilidad civil, pediré primero que me exhiban ese contrato de seguro. El no hacerlo, ya veremos que tiene la postura de la persona a la que se requiere, veremos que puede ser distinta. Puede atender el requerimiento en el proceso, puede no atenderlo y oponerse, o simplemente puede ignorarlo sin atenderlo ni oponerse, ¿vale? Y las consecuencias de cada una de estas tres posiciones no son iguales. Ahora las veremos rápidamente. Bueno, por último, antes de entrar en los que yo considero más largos y difíciles de entender, pero porque son raros,
pedir la historia clínica del centro sanitario. Cuando nosotros queremos hacer una reclamación por una asistencia deficiente de algún centro médico, hospital, servicio de urgencias, empresa privada de medicina, lo que sea, una de las pruebas que puedo necesitar es la historia clínica del centro, del paciente. Pues si no la consigo por él o por los familiares o por lo que sea, puedo solicitarla. Aquí entra en juego un poco la protección de datos personales, el juez hará esa valoración y en su caso pues nos la dará. Si yo quiero ir contra el propio centro o lo que sea, también por negligencias médicas se suele hacer estas diligencias preliminares para entablar bien la demanda. El artículo 6, pues cuando haya consumidores y usuarios, pues necesitamos alguna información de esta macroempresa o empresa internacional para que nos diga cuántos clientes compraron el Volkswagen Golf en los años 2016 y de 2016 a 2018. Hagamos un listado exhaustivo de qué vehículos compraron con su matrícula y quién los compró. Esa petición, porque yo pretendo poner una demanda grande en favor de consumidores y usuarios, lo puedo hacer, ¿vale? Esta demanda que yo pongo sería un juicio universal o singular. Esta contra Volkswagen España, por ejemplo, así a priori. No sé si me... Marco te está preguntando si el legatario adquiere los bienes a título personal. El legatario adquiere los bienes a título personal. Sí, claro. El legatario es la persona designada en el testamento a la cual no la tengo que considerar sucesor, o sea, no es un sucesor por línea de los que dice el Código Civil, no tiene que tener la condición de heredero tampoco, con lo cual puede ser persona ajena o entidad ajena a la línea sucesoria y a la cual se le dejan, esta es la clave, se le dejan se le designa para que le corresponda, ¿vale? No es que sea una donación, se le designan unos bienes, un bien o unos bienes concretos y determinados de la masa hereditaria que van a pasar a su propiedad cuando la persona fallezca, ¿vale? El fallecido lo que hace en testamento es decir, el cuadro del salón que es un Goya y que le tengo mucho cariño, se lo lego, hago un legado a la persona que me cuidó los últimos años de mi vida y estoy muy agradecido, ¿vale? Esa persona no tiene que ser un sucesor, no tiene que ser un heredero, puede ser cualquier persona que tuviera esa función y que lo hubiera cuidado también. Le dejo, no un detalle, porque a veces son bienes de extraordinario valor, pero le dejo ese reconocimiento en modo de legado, ¿vale? Lo recibe a título personal, efectivamente, claro, él tiene que acreditar su identidad, coincidir y entonces se le entregará. El legado tiene muchas normas que a veces lo hacen inválido, ¿vale? Dependiendo de lo que abarque de la masa hereditaria, pero bueno, esas cuestiones las veremos un poquito, solo un poquito y para gestión en el tema de la división de la herencia dentro de los procesos especiales, ¿vale? Era solo una curiosidad ahí para hacerles pensar un poquitín. Y aquí te contestaron Universal, Carolina, Yaisa, Universal. Correcto. Universal. Tenemos una serie de posibles demandantes que a lo mejor ni siquiera saben que está en marcha ese procedimiento y lo que hemos hecho es pedirle al propio demandado una diligencia preliminar para ir convirtiendo un procedimiento universal a priori, donde estamos defendiendo intereses de todos, pues ir concretando un poquito a quién hay que pagarle, indemnizarle, etcétera, etcétera, ¿vale? Perfecto. Bueno, otra diligencia preliminar, estas 7, 8, 9, 10 y 11 están un poquito más raros, porque si se lo leen, tiene mucho que ver con protección del derecho de propiedad industrial o derecho de propiedad intelectual. Esto tiene mucho que ver con las marcas y modelos, ¿vale? Pues yo qué sé, imagínense lo que quieran, marcas de ropa que se falsifica o que se copia prácticamente igual, ¿verdad? Esos tipos de fraudes, vamos a decirlo, o bien en la propiedad intelectual nos debemos imaginar, pues lo más fácil es partidos de televisión por internet, películas que se copian o que se retransmiten en directo sin que el dueño o el que tiene los derechos de propiedad lo haya permitido. Ese tipo de cuestiones. Cuando se plantea que hay que demandarles, pues nosotros podemos obtener
de manera preliminar distintas informaciones, ¿verdad? Todo va a ir destinado, pues, o bien como en el punto 7, a obtener quién es el posible infractor, es decir, quién ha falsificado estas cuestiones, quién las ha distribuido, pues yo qué sé, en un almacén de Madrid aparecen millones de camisetas Nike que no son exactas. Y bueno, pues dependiendo un poco de todo eso, podremos solicitar medidas para averiguar quién es el infractor o, por ejemplo, lo que nos pone el artículo a continuación, quiénes han sido los productores en origen, los fabricantes, quiénes lo han distribuido, suministrado o incluso ayudado a comercializar o no estas mercancías, ¿vale? Quiénes han actuado como mayoristas, quiénes como minoristas, los importes en teoría que me han perjudicado, cantidad producida, fabricada, entregada, recibida, cantidades satisfechas como precio, pues todo esto, la persona perjudicada o la empresa perjudicada, pues Adidas, Nike, Lacoste, yo qué sé, la marca que ustedes quieran. Además, estas cosas suelen ocurrir cuando ustedes vean en prensa, se localiza un almacén en Valdemoro con no sé cuántas toneladas de ropa, entre las marcas no sé qué y no sé qué. Todo eso detrás lleva un procedimiento de reclamación por falsificación, por fraude, se personan las marcas con sus abogados y reclaman el perjuicio o el lucro cesante que hayan tenido por falsificación, sin contar la parte penal que se puede abrir, porque también eso puede suponer la comisión de delitos. Bueno, pues si antes de poner la demanda necesito esta información, al juez le pediré las medidas que se puedan considerar, ¿vale? En el mismo caso, pero cuando se trate de documentaciones que necesite yo tener, pues le podré pedir que exhiba documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros. Esto entra un poco en cómo esa empresa o personas han hecho el fraude. Oye, usted sacó un préstamo para fabricar documentos, camisas falsas o lo que sea. O ha tenido usted determinados pagos de impuestos al traerlo de China hasta Madrid. Pues bueno, pues todo eso lo puedo recabar y pedirle al juez que lo solicite. Lo único que tendré que tener en cuenta, que le tengo que contar en este caso un poquito cómo han sido los hechos, ¿vale? Tendré que aportar un poquito la prueba de la realidad de la infracción. Oye, pues las circunstancias han sido estas, la denuncia se presentó, se incautó tal cantidad de ropa o de lo que ustedes quieran en tal sitio y por eso pido que me dé usted toda esa documentación. Vale. Por último, nos queda el 10 y el 11. El 9, si ustedes se fijan, se refiere a leyes especiales donde determinados contratos o actos comerciales pues estén sujetos a protección y esos derechos requieran derechos particulares, perdón, lo diré, derechos protegidos o datos de carácter personal protegidos y donde yo tenga que acceder sean ficheros muy, muy protegidos, pues tendré que atender a las leyes especiales que regulen eso. El juez tendrá que tener en cuenta eso y me dirá que sí o me dirá que no. El 10 y el 11 simplemente se refieren a este supuesto que yo les he dicho de prestación de servicios de la sociedad de la información. Eso lo traducimos en actividades en red, ¿vale? En Internet, donde se prestan y se intercambian numerosos servicios. El que más nos puede reflejar este ejemplo, pues es ese que yo les he dicho, los servidores de películas, servidores de eventos, conciertos, partidos de fútbol que se retransmiten o se difunden por Internet, pero también puede ser eso, un señor que se mete en un museo, paga su entrada, pero a la vez con una cámara está retransmitiendo a todo el mundo un museo. Vale, pues hay unos derechos que se vulneran ahí, sobre todo de propiedad industrial o propiedad intelectual. Aquí nos da dos datos que pueden ser pregunta de examen. Uno es que la solicitud se dirigirá a los datos necesarios para identificar a quienes por Internet están difundiendo eso o haciendo incluso pagos electrónicos, pero con los que hayan tenido relaciones en los últimos 12 meses, ¿vale? Si yo me dedico a pagar Movistar y retransmitir los partidos por Internet, estoy perjudicando al prestador de servicios, ¿verdad? Al verdadero propietario de los derechos del fútbol. Bien, cuando me vayan a pedir la información, le dirán a esas páginas en las que yo estoy distribuyendo toda esa información que quién soy.
y lo harán y le podrán dar los datos de los últimos 12 meses, ¿vale? Eso es lo que quiero que recuerden, que los prestadores de servicios están obligados a colaborar en esos últimos 12 meses. El 11 recoge la misma infracción, el mismo procedimiento que quiero poner, con el mismo plazo en el que los prestadores de servicios, las páginas de internet, los servidores, etcétera, que alojan esa información, estarán obligados en los últimos 12 meses, pero la diferencia está en que aquí haya existido una escala comercial, ¿vale? En el punto 11 quiere decir que se haya establecido verdaderamente un copago, un pago por la difusión ilegal, vamos a decir, o irregular, ¿vale? Que haya habido esa escala. Hay un articulito que nos dice exactamente en qué consiste la escala comercial. Lo voy a buscar y lo tenemos por aquí. O lo quité. Bueno, no sé dónde lo tenía ahora mismo, pero se refiere a esa cuestión, a que haya habido un beneficio económico importante, ¿vale? Consumidores de buena fe. En la ley lo tienen seguro, eso quizás lo omití por no ser tan importante. Miren, en la solicitud de diligencias preliminares, al preparar esa, se llama solicitud, no se llama demanda, solicitud de diligencias preliminares, expresaré un poco en los fundamentos qué es lo que quiero hacer con esa información. Presentar una demanda de reclamación de cantidad, de propiedad con entrega de la cosa, frente a alguna empresa, lo que sea, ¿vale? Los gastos que se me planteen tienen que ir no cubiertos, pero sí garantizados. Por eso la ley nos habla de que el que pide la diligencia preliminar tendrá que prever una cantidad, que a eso se le llama caución, prever solicitar que se fije una cantidad para los posibles perjuicios que se puedan causar a la otra parte, a la que le estoy pidiendo la cosa, le estoy pidiendo que exhiba un documento, que traiga el testamento de mi abuelo, a quien le estoy reclamando esa información, le tengo que aparentemente garantizar que los daños se los puedo pagar, ¿vale? Cuando se admite la diligencia preliminar, el juez fija la cuantía de la caución y cuando se pone la solicitud, el solicitante lo que tiene que hacer es ofrecer caución, ¿vale? En la oferta de caución, que la fija el juzgado, esto es importante, lo fija el juzgado en su auto de admisión, lo que el solicitante puede hacer es simplemente ofrecer una cantidad. Luego será el juez, mediante una valoración de todas las circunstancias, quien diga si es suficiente, si no es suficiente, si debe ser más o no. Incluso podrá decir el que solicita la forma en que puede prestar caución. Hay un articulito en la ley que nos dice que la caución en general, cuando haya que prestar caución, se puede prestar de distintas maneras. Es el artículo 64, lo veremos en varios procedimientos, nos permite entregar dinero en efectivo, lo entregaríamos al juzgado, avalar la cantidad que nos marque el juez mediante un aval que tiene estas características, es solidario, es de duración indefinida y es pagadero a primer requerimiento. ¿Quién puede avalarme de esta manera? Un banco. Yo voy a mi banco y le digo, necesito un aval solidario, indefinido y que usted lo pague tan pronto el juzgado se lo pida, ¿vale? Eso es un aval de lo más directo que hay, por la cantidad que me diga el juez, ya ese dinero me lo bloquea el banco en mi cuenta y no me lo va a entregar hasta que el juzgado, no me lo va a liberar hasta que lo pague o que el juzgado diga que ya no está sujeto a aval, ¿vale? Con lo cual es bastante compromiso, por eso se admite como caución, ¿vale? Dinero en efectivo, aval u otros medios que puedan garantizar, ¿vale? Bien, es importante en cuanto a la caución saber que se ofrece con la solicitud, que la fija el juez o tribunal al admitir la demanda, que tengo 3 días para prestarla, ¿vale? Ahora veremos qué pasa si no presto la caución una vez que me lo digan. Y que se perderá si pasado un mes de que termine la diligencia preliminar no pongo la demanda. Yo, ¿verdad que he dicho que quiero esa información, esos documentos, esa medida, lo quiero porque voy a poner un procedimiento? Pues si una vez que termine la diligencia, como quiera que sea, no pongo la demanda, esa caución la voy a perder. Bueno, podré notificarlo, pero vamos. 256. Estoy en el artículo 256.
¿vale? Y esta parte está en el artículo 64 en general para todas las cauciones, pero esto no hace falta que se lo aprendan. Esto es solo la explicación que tienen de qué es una caución y en qué forma se puede prestar. Dinero, aval solidario indefinido, pagadero a primer requerimiento u otra medida que el juez, por otro cualquier medio que el juez entienda igualmente garantista. ¿Vale? Por último, no vamos a ver todo el procedimiento, vamos a ver solamente quién es competente. Cuando se presenta una demanda puede ser competente el juez siempre de lo civil, de primera instancia, o mercantil si tiene que ver con las empresas, con alguna actividad mercantil. En primer lugar, del domicilio del demandado, podríamos decir aquí, ¿verdad? Pero no hablamos de demandado porque no es una demanda, hablamos de la persona que deba cumplir la diligencia preliminar. En este caso, tienen obligación de declarar la verdad, exhibir una documentación o de alguna manera intervenir, aportando un listado de clientes, aportándonos las cuentas o la sesión de la junta, en fin, el que lo tenga que hacer, pues iremos a su domicilio. Excepto en estos supuestos, el 6, 7, 8 y 9, donde iremos al lugar donde presentaría la demanda. El 6, 7, 8 y 9 pues nos habla de esos supuestos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual o propiedad industrial. Iría, en vez del domicilio de la persona que tiene que cumplir, al domicilio donde se tuviera que presentar, que a veces puede ser distinto. Bueno, esta parte ya no nos interesa tanto, la pueden ustedes ver en el tema sin problema. Del 258 sí que nos interesa la admisión de la demanda. Está basada simplemente en que el juzgado entienda que sirve para la finalidad que se pretende o no. Bueno, pues ya dispondrá que se admite. Se admite por auto y acuerda la diligencia, ¿vale? Se deniega también por auto. Cuando considere que no es justificada la finalidad, dictará un auto, pero inadmitiendo esa diligencia preliminar. Pues bien, si la admite, no cabe recurso alguno. ¿Por qué? Porque lo estamos admitiendo y lo que puede hacer la otra persona, como vamos a ver ahora, es oponerse. Bien, si no la admite, la persona tiene recurso de apelación ante la audiencia provincial. Son los detallitos que hay que saber. Un detalle más de la caución, que si una vez que me admitan la diligencia no presto la caución, es decir, no pago el dinero, no presento el aval en 3 días, el secretario, el letrado de la administración, aquí tendríamos que poner letrado de la administración de justicia, letrado de la administración de justicia, dictará un decreto de archivo definitivo de las actuaciones, ¿vale? Administración de Justicia, ¿vale? No el secretario, eso ya está reformadísimo. Bien, en cuanto a la citación, no se vuelvan locos, ¿vale? Le podemos echar un vistazo, pero no hay más cuenta. Y sí saber que la persona requerida o a la que se le pide que cumpla la diligencia preliminar se puede oponer en el plazo de 5 días, una vez sea citado. ¿Cómo lo hará? Por escrito, presentando oposición, alegando los motivos por los que no tiene que exhibir el bien mueble o inmueble, no tiene que aportar ninguna documentación, en fin, no tiene que cumplirlo. Imaginemos que presentan ese escrito de oposición, le concedemos el mismo plazo, 5 días a quien solicitó la medida para impugnar la oposición. Incluso nos podemos ir a vista, si lo solicitan, practicando la prueba que sea pertinente y se resuelve simplemente el hecho de si se admite o no se admite la diligencia preliminar, ¿vale? El juez resolverá por auto con las mismas consecuencias que vimos antes. Si le da la razón al que se opone, es decir, no tiene usted que tramitar que cumplir la diligencia preliminar, usted se opone y tiene razón, le ponemos las costas de ese incidente, que llamamos incidente de oposición, y resuelve por auto sin recurso. Sin embargo, si se opone, pero le sigue dando la razón al que pide la medida, el otro, el que tiene que cumplir, podrá ir a apelación, ¿vale? Este sistema de recursos va a funcionar así para casi todos los incidentes que nos encontremos en los distintos procedimientos. O sea que es bueno aprendérselo una vez y luego ya veremos que nos resulta mucho más fácil hacerlo, ¿vale? Resuelve por auto, si estima la oposición no cabe recurso, si admite aún así, es decir, no le da la razón a la oposición, seguimos adelante con la medida, sí que tiene el demandado o la persona a la que se le pide la que cumpla derecho a recurrir ante la audiencia provincial en apelación.
Y la última consecuencia que tiene la persona, porque la primera era cumplir la diligencia preliminar, la segunda es oponerse con el resultado que sea, la tercera es ni atender al requerimiento ni oponerse. Pues bueno, aquí nos dice que en función de lo que se haya pedido, las consecuencias van a ser graves y distintas, ¿vale? Si lo que hemos pedido es la declaración bajo juramento de decir la verdad, etcétera, etcétera, sobre capacidad, representación o legitimación, se podrán tener por ciertas las preguntas contestadas en sentido afirmativo, ¿vale? Incluso afectará a los hechos, con lo cual, flaco favor le estás haciendo si lo que yo te pregunto se me tiene por contestado afirmativamente. Yo ganaré mucho para esa posterior demanda. Lo mejor es que comparezcas y contestes o comparezcas y te opongas. Bien, si se trata de exhibir títulos, documentos, etcétera, nada más y nada menos que se puede ordenar la entrada y registro, es decir, por la fuerza va a ir el juzgado como si se tratara de una entrada y registro penal, ¿vale? Acompañado de las fuerzas y cuerpos de seguridad si fuera necesario y cogeremos esos documentos, ocuparemos los documentos, siempre y cuando sepamos que están en ese lugar y que se pueden ocupar, ¿vale? Ocupar es cogerlos y entregarlos. Bien, si se trata de exhibir un bien, una cosa, lo mismo, si se conoce dónde está, también se puede ocupar y presentar al solicitante. Ojo, presentarle, no es que se la quede, solamente él quería saber si existía. Exhiba usted esa cosa, vale, podremos hacerlo, ir, recogerla y exhibirla. Y se le permite al solicitante pedir extraordinariamente medidas de depósito o garantía, ¿vale? Simplemente porque hay que conservarla porque voy a poner una demanda. Por último, si se trataba de documentos contables, tendremos por ciertos, a efectos del juicio posterior, fíjense lo que pone aquí, a efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que el propio solicitante haya presentado, con lo cual, lo mismo que en el caso anterior, flaco favor se está haciendo el propio demandado. Esta parte ya no me interesa, hasta aquí llegarían lo que nos interesa en este punto de las medidas preliminares, ¿vale? Hay algún datillo más por ahí suelto, alguna preguntita, pero en principio lo más importante de este primer punto está. Del artículo 200, hasta el 263. Al 262. Al 263. Al 263, que va a ser la tarea del próximo día. Exacto. Bien, nos queda, vamos a ver este trocito para ya quedarnos en puertas del juicio ordinario, ¿vale? El otro punto común que se regula aparte de los declarativos es la conciliación. Ojo con esto, la conciliación como procedimiento está en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. ¿Por qué? Porque la conciliación, el procedimiento o el expediente de conciliación simplemente es un intento de llegar a un acuerdo. Conciliar quiere decir eso, transar, pactar, llegar a un acuerdo, conciliar, ¿vale? Conciliar básicamente es ponernos de acuerdo. En definitiva, intentar o plantear ante el juzgado una solución entre las partes que está destinada a evitar, en todo caso, el pleito que ya sería contencioso. Bien. Planteado así, nos lo encontramos como expediente en la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. Pero, ¿por qué lo ponemos aquí? Dime, Ser. Eso está en el tema de jurisdicción voluntaria. Tema 19, sí. Pero la ley, en la parte general, nos da unos cuantos artículos que tienen efecto similar, ¿vale? Que permiten a las partes o bien una conciliación plasmada como un verdadero acuerdo, que puede ser dentro del proceso o fuera del proceso, y si no, algunas facultades de una de las partes o de la otra para evitar el pleito, ¿vale? No es estrictamente un juicio o un expediente de conciliación, que lo veremos en su día, pero sí es un grupito de artículos que se llaman del derecho de disposición de las partes del proceso, ¿vale? Hablamos aquí de la renuncia, del allanamiento, del pacto, acuerdo o transacción, bien judicial o bien extrajudicial. Hablamos incluso de la homologación del acuerdo, ¿vale? Son los artículos 19 a 22. No los hemos puesto todos aquí porque esto realmente el 19 es el que más nos interesa, saber con carácter general lo que ocurre.
y los demás los iremos viendo en su momento cuando nos toque incluso hablar del ordinario, del verbal, de las costas, todo esto, porque no todos tienen la misma consecuencia, ¿vale? El derecho general está en el 19.1. Ojo como lo plantea la ley. Los litigantes están facultados para disponer del objeto de juicio. Esto no significa que las partes puedan hacer lo que quieran con el juicio, porque muchas veces nos habrá pasado en los juzgados, no, yo quiero quitar la denuncia en penal, ¿verdad? Los que estén en penal o las que estén en penal, quiero quitar la denuncia, quiero quitar la orden, quiero volver con él a la casa y no sé qué y no sé cuánto. Señora, eso no funciona así, señor, eso no funciona así. En civil ocurre a veces igual. ¿Por qué? Porque puse la demanda, pero la vida continuó y me llevo bien con mi inquilino o me llevo bien con el colindante y han cambiado las cosas. O ahora yo le debo el dinero también y lo quiero quitar. A veces podré disponer del juicio y renunciar, desistir, allanarme a la demanda, llegar a un acuerdo y a veces no. Entonces, ¿qué nos interesa aprendernos a nosotros? La coletilla. Podrán transar, podrán disponer, podrán allanarse, sí, con carácter general sobre el objeto, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca alguna limitación por interés general o en beneficio de un tercero. Lo que nunca podré hacer yo es coger una demanda, llevarla a juicio o quitarme del juicio y que con eso se produzca un grave perjuicio el interés general. Lo que no podrá ocurrir, por ejemplo, en las demandas planteadas en un grave deterioro urbanístico de un ayuntamiento, unas empresas, etcétera, es retirar la demanda porque me interese particularmente, pero el perjuicio general se quede. No sé si me explico más o menos. O quitemos la demanda por un acuerdo entre las partes porque un tercero va a resultar beneficiado por este hecho. Eso se plantea, se resuelve y entonces no se le da la facultad de quitarse del procedimiento o de renunciar al mismo, ¿vale? Si las partes llegan a un acuerdo convenio extrajudicialmente o lo plantean, extrajudicialmente no, dentro del procedimiento, lo que harán será plantear que el juez lo homologue, ¿vale? Las que ya hemos estudiado esta parte, ¿con qué resolución se homologa un acuerdo entre las partes en un proceso civil? ¿Qué tipo de resolución utilizaremos? Bueno, ¿en qué momento las partes pueden llegar al acuerdo o a la renuncia o al desistimiento? En cualquier momento de la primera instancia, de los recursos o de la ejecución. No se confundan en estas preguntas. Una cosa es... Perdona, te contestó Ángela, Yaisa y Monse ¿sí? Por auto. Dale. Ah, por auto, perfecto. Auto homologando el acuerdo o la transacción, correctísimo. Me está acabando para que les dé tiempo de hacer. Ya terminamos, sí. Nos quedamos aquí y ya. Lo que decía, no confundir cuándo las partes pueden renunciar, desistir, allanarse, etcétera, etcétera, que nos dice en cualquier del momento de la primera instancia, de los recursos o de la ejecución, no lo confundan con qué consecuencias va a tener. No va a ser lo mismo desistir antes de que la demanda haya sido comunicada a la persona, allanarse antes de que se haya celebrado la vista o no, ¿vale? Va a haber una serie de momentos en que en cada proceso nos digan unas consecuencias u otras, ¿vale? El allanamiento, por supuesto, tiene su momento, ya dictada sentencia, poco me voy a poder allanar, por ejemplo, es una burrada, ¿verdad? Bueno, como les decía, sin entrar mucho en eso, la renuncia la tienen, renuncia y desistimiento en el artículo 20, allanamiento en el 21, acuerdo extraprocesal en el 22. El 22 también nos habla de dos cositas que no hemos visto todavía. Carencia sobrevenida del objeto del pleito, bien por destrucción de la cosa, que es el que más se entiende, bien por innecesariedad, ¿verdad? Y de otra cuestión que es la enervación del desahucio, no la vamos ni siquiera a plantear, ya la veremos cuando estudiemos el verbal este. Y este último artículo, el 415, nos reitera un poco cómo es el auto de homologación, pero como ven ustedes es dentro de ya del juicio ordinario. Nos quedamos ahí. Próximo día, 248 y 249. Son los artículos más importantes de este tema 16 que nos tenemos que aprender sin perjuicio del trámite, que es más sencillo. Pero aquí tenemos un montón de puntitos para distinguir muy bien cuándo es un ordinario por razón de la materia, cuándo es un ordinario por razón de la cuantía. Y lo mismo con el verbal. Por razón de la materia, por razón de la cuantía, ¿vale? De todas maneras, les tengo que decir que de diligencias preliminares, este año no, el año anterior
pusieron como 3 o 4 preguntas en tramitación. En trámite, sí, pero no era muy normal. Del articulado 256 al 263, pusieron unas 2 o 3 preguntas. Sí, no era común que lo viéramos, pero bueno, como lo han puesto, pues exacto. Las que pusieron auto lo tienen bien. Mira, yo tengo marcado aquí el 200, del artículo 258 en el año 2018 que hay una pregunta en el examen. O sea, que suelen caer preguntitas de diligencias preliminares. Sí, por eso ya las tenemos vistas y ya no... Sí. Ya no nos suena de chico. Les puse la tarea de la próxima semana. Verán que les sigo recalcando de 224 al 283 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del tema 16, pues el artículo 248, solo el artículo 248,